¿Existe un puente a medio terminal entre Estados Unidos y Canadá? Cuesta 4.700 millones de dólares y puede que nunca llegue a ser rentable. No por un problema técnico, sino por una decisión política tomada a miles de kilómetros de allí. Bienvenidos al mundo de los megaproyectos, obras que desafían la gravedad, la geología y a veces hasta el sentido común desde el punto de vista económico. Hoy vamos a analizar 5 de ellas. 5 construcciones que cambiaron, o están a punto de cambiar, la forma en que millones de personas viven, viajan y hacen negocios. Y en cada una hay una sorpresa que nadie vio venir. Empecemos con el puente Gordie Howe, une Detroit en Michigan con Windsor, en Ontario. Por este corredor pasa alrededor del 30% del comercio terrestre entre Estados Unidos y Canadá cada año. ¡30%! Jugo de manzana, autopartes, medicamentos, todo eso cruza por un puente construido en 1929. Un puente privado, propiedad de la familia Moron, saturado con unos 10.000 camiones diarios y cada vez más envejecido. El problema era que nadie podía obligar a un propietario privado a ampliar su infraestructura, así que Canadá tomó una decisión: construir un competidor directo. Solo, pagándolo íntegramente de su bolsillo. Una inversión de 4.700 millones de dólares financiada completamente por Canadá, sin un solo dólar aportado por Estados Unidos. En 2025, el puente ya estaba terminado en más de un 95%, las pruebas estaban en marcha y su inauguración estaba prevista para septiembre de ese mismo año. Pero hay algo de lo que casi nadie habla. Las tensiones comerciales entre Washington y Ottawa hicieron caer el tráfico transfronterizo. Los aranceles, los conflictos políticos y las nuevas barreras aduaneras redujeron el volumen de comercio que este puente estaba diseñado para absorber. Los economistas estiman que podrían pasar más de 50 años antes de que la obra recupere su inversión. Para una infraestructura cuya vida útil ronda los 100. La ingeniería hizo su trabajo, la geopolítica en cambio estuvo a punto de arruinarlo todo. Ahora viajamos a Japón, y esta vez el problema no fue político, fue geológico. En 1994, Japón inauguró el Aeropuerto Internacional de Kansai en la bahía de Osaka. Un aeropuerto construido completamente sobre una isla artificial. No había terreno disponible cerca de Osaka, no quedaba espacio dentro de la ciudad, así que los ingenieros hicieron algo extraordinario. Construyeron la tierra ellos mismos. Lo que nadie había calculado con precisión era la velocidad a la que esa isla iba a hundirse. Cuando el aeropuerto abrió sus puertas, descendía unos 50 centímetros por año. 50 centímetros cada año. Y no lo hacía de forma uniforme. El centro se hundía más rápido que los bordes. Poco a poco, la isla empezó a curvarse como un plato demasiado cargado. La respuesta de los ingenieros fue una de las más brillantes de la historia de la ingeniería civil. Instalaron gatos hidráulicos debajo de cada columna de la terminal, capaces de ajustar su altura en tiempo real una por una. Además, reemplazaron el hormigón de las pistas por asfalto, un material más flexible, capaz de absorber los movimientos del terreno sin agrietarse. En 2025, el ritmo de hundimiento se había reducido unos 5 centímetros por año. El problema está parcialmente bajo control, pero el costo total de la construcción y las reparaciones permanentes ya superó los 20.000 millones de dólares, cerca de 40.000 billones ajustados por inflación. Es oficialmente el aeropuerto más caro jamás construido en la historia, y aún así, sigue hundiéndose. Muy lentamente, pero sigue hundiéndose. Al otro lado del Pacífico, China decidió hacer algo que muchos consideraban técnicamente imposible: conectar Shanghái con Nankín mediante un tren de alta velocidad atravesando zonas inundables, lagos y enormes extensiones de tierras agrícolas imposibles de expropiar a gran escala. ¿La solución? Pasar por encima de todo, durante 165 kilómetros. El gran puente de Anyang-Kunshan es el puente más largo del mundo, aunque en realidad no se parece al puente que la mayoría imagina. Es un viaducto ferroviario continuo, una estructura elevada a más de 30 metros sobre el suelo durante casi todo su recorrido. Uno de sus tramos, de 9 kilómetros, cruza directamente al lago Yancheng y está sostenido por 2.000 pilares. Toda la obra se completó en apenas 4 años, con más de 10.000 trabajadores operando al mismo tiempo. El costo total fue de 8.500 millones de dólares, unos 51 millones por cada kilómetro construido. Este puente fue diseñado para resistir un terremoto, un tifón y el impacto de un buque militar de 300.000 toneladas, todo al mismo tiempo. Y no fue un exceso de precaución por parte de los ingenieros. Esas eran las especificaciones que se impusieron las autoridades chinas. Porque cuando toda la infraestructura ferroviaria más estratégica de un país depende de una única estructura continua de 165 kilómetros, el margen para equivocarse simplemente no existe. Pero China construyó algo todavía más ambicioso en el mar: el puente Hong Kong-Subai-Macao.
Son 55 kilómetros sobre el agua, el puente marítimo más largo del mundo. Y en un punto del recorrido desaparece. Literalmente. El delta del río Perla es una de las rutas marítimas con mayor tráfico del planeta. Cada día lo atraviesan miles de buques de carga, portacontenedores y petroleros. Un puente de superficie habría bloqueado ese tránsito. La solución fue tan ingeniosa como espectacular. Un túnel submarino de 6,7 kilómetros conectado a la superficie mediante dos islas artificiales de 100.000 metros cuadrados cada una, construida desde cero en medio del mar. Los barcos pasan por arriba, los autos se sumergen por abajo y reaparecen del otro lado. Para construirlo se utilizaron más de 400.000 toneladas de acero, 5 más que las empleadas en el puente Golden State de San Francisco. El presupuesto inicial era de $10.000 millones, pero el costo final terminó duplicándose hasta los $20.000 millones debido a sucesivos retrasos y a denuncias de corrupción durante la construcción. Hoy, el tráfico está muy por debajo de las proyecciones originales, pero hay algo que las estadísticas no reflejan. Este puente nunca fue solo una infraestructura de transporte, es una herramienta geopolítica. Al conectar físicamente Hong Kong, Macao y la China continental en apenas unos minutos, Pekín fortalece su control sobre estos territorios de una manera concreta, cotidiana e irreversible. No es simplemente un puente, es un argumento de política interna construido con 400.000 toneladas de acero. Y terminamos con algo inesperado: Miami. No es una ciudad que normalmente asociemos con megaproyectos de ingeniería. Sin embargo, dos torres están redefiniendo los límites de la arquitectura residencial en todo el mundo. La primera es la Waldorf Astoria Miami, una obra de $1.000 millones diseñada como una pila de cubos de vidrio desplazados entre sí. Será la torre residencial más alta fuera de Nueva York, y su penthouse ya se ofrece por $50 millones. A su lado, con finalización prevista para 2028, se levanta otra apuesta aún más llamativa: una torre firmada por Dolce & Gabbana. No estamos hablando del perfume ni de los anteojos. Hablamos de la casa de alta costura italiana diseñando un edificio completo. Travertino color marfil, detalles en negro y dorado y la identidad de la marca integrada en el hormigón y el vidrio. Estos dos proyectos cuentan una historia que va mucho más allá de Miami. Demuestran que el lujo arquitectónico del siglo XXI ya no se define únicamente en Dubái o Nueva York. Ahora surge allí donde el capital privado decide reescribir las reglas. Un puente que se hunde, un viaducto de 165 kilómetros, un túnel bajo 55 kilómetros de mar y torres de vidrio que llevan al límite la idea de vender viviendas a personas que sueñan con vivir entre las nubes. Todos estos proyectos tienen algo en común: fueron construidos a pesar de algo, a pesar de la geología, a pesar de la política, a pesar de los presupuestos, a pesar del escepticismo general. Eso es un megaproyecto, no solo una construcción. Es una demostración de obstinación. ¿Cuál de todas estas obras te sorprendió más? Contámelo en los comentarios, los leo a todos. Nos vemos muy pronto en Nate Edge.